early this Tuesday morning, the 11th of September, 2001. Al, it is such a pretty morning, isn't it? Perfect fall morning. El 11 de septiembre 2001, el mundo cambió. Los Estados Unidos ya no es la tierra de libertad. La gente ha cambiado su libertad por seguridad. ¿Pero ha sucedido esto por diseño? December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Muchas preguntas permanecen de los eventos de ese día de infamia. Pero de una cosa estamos seguros. El ataque sorpresa a Pearl Harbor acomodó el curso de eventos que finalmente nos conducirá a un gobierno mundial. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas fue creada y el camino a un gobierno mundial fue acelerado. Cada guerra nos acerca un paso más a lo que la Biblia llama el fin del mundo. Puestos de control están siendo estabilizados por todas partes. El estado policial está aprisionando a la gente de los Estados Unidos, y para aquellos que entienden las profecías bíblicas, lo que ha de venir no será una sorpresa. En el futuro, la Biblia enseña que cada persona en este planeta estará obligado que tome una marca para poder comprar y vender. Como nuestro sistema económico corriente se estrella y la tecnología se expande, el dinero en efectivo se está convirtiendo en una cosa del pasado. La realidad de una sociedad sin dinero efectivo no está lejos y de cierto ya está siendo implementada. A pesar de las negaciones por líderes religiosos, hombres malditos se encuentran trabajando día y noche para empezar un nuevo orden mundial. Podemos observar cómo rápidamente el fin se acerca. El escenario está siendo preparado para la operación del anticristo. Podemos escuchar las voces de aquellos que corrompen la Constitución de los Estados Unidos y promueven este sistema de gobierno mundial. A new world order. Y con todo esto a la vuelta de la esquina, esta película es más importante que nunca. El diablo trabaja en secreto estableciendo un gobierno mundial y una religión mundial en preparación para el anticristo. También ha engañado a cristianos modernos para que crean que serán removidos de la tierra antes de la gran tribulación tome lugar. Esta doctrina, conocida como rapto antes de la tribulación o rapto pre-tribulación, enseña que Cristo podría volver en cualquier momento y que no habrá señales de su venida. Como resultado de esta decepción, la mayoría de cristianos no se encuentran preparados para lo que la Biblia nos advierte que ha de venir. Aunque la Sagrada Escritura dice en Mateo 24 y en otros pasajes que el rapto tomará lugar después de la tribulación, predicadores famosos, colegios bíblicos y películas populares como Dejados Atrás han enseñado a las multitudes que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y porque la mayoría de cristianos jamás han leído por sí mismos la Biblia completa, pocos son conscientes que el rapto pre-tribulación es un fraude que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero si el rapto pre-tribulación no se encuentra en la Santa Escritura, ¿de dónde viene? Mi nombre es Steven Anderson y soy el pastor de Faithful Word Baptist Church en Tempe, Arizona, y quiero educar a la gente sobre el rapto pre-tribulación porque es una creencia basada en ignorancia. Y confío que si la gente ve la evidencia, ellos llegarían a la conclusión que el rapto por supuesto viene después de la tribulación. Me llamo Roger Jiménez, soy el pastor de Verity Baptist Church en Sacramento, California. Yo fui enseñado que el rapto es antes de la tribulación. Nunca tuve razón para cuestionar este tema. Predicadores nos lo enseñaron y lo acepté. Pero lo más que aprendí de esta doctrina, comencé a observar que no se encuentra en la Biblia, y yo siento que necesitamos enseñar la verdad al público. La doctrina del rapto antes de la tribulación es bastante nuevo. Nunca fue enseñado antes de 1830. 1830 es un periodo muy avanzado en la historia. Miles de años después de Cristo tuvimos la Reforma, tuvimos muchos teólogos
Quizás estás de acuerdo o en desacuerdo con hombres como Martín Lutero o Juan Calvino o muchos otros. El hecho es que habían cientos de libros, cientos de documentos y muchas predicaciones antes de 1830. Y no hay evidencia de nadie de ninguna denominación, de ningún tipo de cristianidad, que haya enseñado esta doctrina. Entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las raíces de la doctrina del rapto antes de la tribulación? Uno de los primeros que proponían el rapto antes de la tribulación fue un hombre llamado John Nelson Darby. En 1839, él empezó a enseñar la doctrina llamada el rapto secreto. Después produjo su propia traducción de la Biblia en que removió versículos y corrompió importantes doctrinas bíblicas y manipuló pasajes claves correspondientes a la segunda venida de Cristo Jesús. John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo moderno, promovió su teoría sobre el rapto pre-tribulación, adquiriendo aceptación entre bautistas cuando la imprenta de la Universidad Oxford publicó la Biblia de Estudio Scofield, a la cual contiene notas en los márgenes promoviendo el concepto de rapto secreto de Darby. Estas notas han causado que muchos cristianos adopten esta doctrina como si Dios mismo lo había dicho. De esta manera, el diablo ha usado estas notas de la Biblia de Estudio Scofield más que cualquier otra cosa para promover esta doctrina del rapto antes de la tribulación. ¿De dónde viene? Así es como entró a las iglesias. Aquí es de donde los pastores la adquieren. No viene de la Biblia, de cierto no procedió de la boca de Cristo Jesús, pero viene de la boca de Scofield. Las notas de Scofield enseñan la doctrina del rapto antes de la tribulación y te hacen creer que están en la Biblia, cuando en realidad no se encuentran ahí. ¿Y por qué la Biblia Scofield fue mandada a tantos seminarios y colegios y tantos predicadores jóvenes estuvieron leyendo la Biblia de Estudio Scofield? Empezaron a tomar el rapto pretribulación como un hecho y comenzaron a predicarlo. Ficción sobre el inminente rapto también alcanzó la generación de los 60s a través de películas de Don Thompson. Suddenly and without warning, literally thousands, perhaps millions of people just disappeared. A few eyewitness accounts of these disappearances have not been clear, but one thing is certainly sure. Millions who were living on this earth last night are not here this morning. La trilogía de suspenso de Thompson introdujo a una nueva generación de adolescentes a esta doctrina. Desde su apertura, más de 300 millones han visto un ladrón en la noche. En 1995, Tim Dehaas publicó la novela apocalíptica Dejados Atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Esta serie ficticia describe a todos desapareciendo y nadie sabe a dónde están. Vehículos se accidentan, aviones estrellándose porque el piloto se desapareció. Y esta dramática representación del rapto antes de la tribulación se ha convertido en parte de la cultura americana y la gente lo ha aceptado como la verdad y es una película estúpida. Dejados Atrás vendió 63 millones de copias en el mundo, creando una serie de 16 libros y 3 películas adaptadas hasta la fecha. Pero Dejados Atrás es un trabajo de ficción. Para saber la verdad del rapto tenemos que verlo en las páginas de la Biblia en sí mismo. Vamos a empezar con el pasaje clave sobre el rapto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, encontramos quizás el texto más famoso sobre el rapto. Esta es la enseñanza más clara de la Biblia sobre la venida de Jesús en las nubes y nuestro arrebatamiento para encontrarnos con Él. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces lo que está diciendo aquí es que Él no quiere que sean ignorantes acerca de los cristianos, los creyentes que han muerto, a los que durmieron en Jesús, porque Él no quiere que lloren o estén tristes como los que no tienen esperanza. Él dice, quiero que sepas que vas a ver a su ser querido otra vez si era creyente, porque la Biblia dice que cuando Jesús regrese, Él los traerá con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dijo en el versículo 18, por tanto consolaos unos a otros con esas palabras.
Por eso este pasaje se usa mucho en los funerales y la gente se consuela uno a los otros con esas palabras. Fíjese que en cada versículo Él nos hace ver el hecho que nosotros veremos a estas personas que han muerto. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendrá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos uno a otros con estas palabras. El consuelo es que vas a ver a tus seres amados otra vez. Él dice, los verás de nuevo, porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también a los que durmieron en Jesús traerá a Dios con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dice, consolaos unos a otros con esas palabras. No hay consuelo aquí mencionado que tú escaparás la persecución. Tampoco dice que no vas a pasar por la tribulación. No dice que no vas a sufrir. ¿Acaso estos versículos mencionan algo acerca de la tribulación? No. Él no dijo, consolaos unos a otros que no vas a ir a través de la tribulación. Consolaos unos a otros que dijiste un rapto antes de la tribulación. Eso no es lo que Él está diciendo. En este pasaje hay características que podemos ver acerca del rapto que nos ayuda a identificar el rapto en otros pasajes. Si nos fijamos en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Así que lo primero es que el Señor desciende del cielo con voz de aclamación y con la voz del arcángel, y quiero que tomes nota de esto, y con trompeta de Dios. Esa es la segunda característica del rapto. El Señor descenderá, después sonará la trompeta de Dios, y entonces la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, tomad nota de esas palabras, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que cuando ocurre el rapto, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, las características del rapto son, el Señor desciende, la trompeta suena, y somos llevados en las nubes. Vamos a Mateo 24 y ves los mismos elementos exactos en Mateo 24. Mira en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación. Y a veces quiero preguntarle a la gente qué parte de después es lo que no entiendes. Pero dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. todos los mismos elementos. Jesús viene en las nubes, suena la trompeta, Él envía a los ángeles para reunir a sus escogidos. Te mostré esto porque quiero que entiendas que en Mateo 24, 29 a 31, vemos el rapto. Y cuando lo comparamos a 1 de Tesalonicenses, se coincide perfectamente. Vamos a Marcos 13. Marcos 13 dice más o menos las mismas cosas que dice Mateo 24. Es lo que podríamos llamar un pasaje paralelo. Vas a encontrar la misma predicación en estos dos pasajes. Puede ponerle lado a lado. Dice en versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, en este momento pudiéramos orar e irnos a la casa. Deberíamos ser capaces de cerrar nuestra Biblia y decir, ahí lo tienen amigos, es después de la tribulación. Pero no vamos a casa todavía, porque yo voy a demostrarte y comprobarte que esto está hablando acerca del rapto y que dice que es después de la tribulación.
Mucha gente dice que no podemos usar nuestra doctrina de Mateo 24 porque está hablando solamente a los judíos. Entonces esas personas no consideran esta escritura porque algún experto decidió que Mateo es a los judíos, Marcos es a los romanos, Lucas es a los griegos y Juan es para el mundo. Oh, gracias Dios para incluirnos en al menos uno de los 4 evangelios. Pero ¿a quién se le ocurre esto? Quizás Mateo está dirigido a los judíos. Tal vez Lucas está dirigido a los griegos. Tal vez Efesios se orientó a los efesios. ¿Qué crees? Tal vez Hebreos fue dirigido a los hebreos. Tal vez Primera de Tesalonicenses se orientó a los tesalonicenses, pero cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. ¿El libro de Tito no era solo para Tito? Ese fue un libro de corta duración. Es para que todos los creyentes lo lean. Es el Nuevo Testamento. Esto es lo que ellos dijeron. No, Pastor Anderson, no entiendes. Este sermón fue predicado acerca de los judíos, a los judíos, para los judíos. Jesucristo estaba predicando a los judíos en discurso de Olivet. Pastor Anderson, él estaba hablando a los judíos. ¿No lo entiendes? Cuando dijo en Marcos 13:24, después de aquella tribulación, y habló de la venida de Jesús en las nubes en el versículo 26, y la recolección de los escogidos en el versículo 27, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, eso se refiere únicamente a los judíos. Mira el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, yo solo a los judíos le digo. No permitas que ningún predicador ni ninguna persona te diga que esto es para los creyentes. Es solamente para los judíos. Es solamente para la nación de Israel. ¿Es eso lo que dice Marcos 13:37? No. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Esa es la última palabra del capítulo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Y sin embargo, la gente todavía te dicen, este capítulo no está hablando a todos, solo está hablando a los judíos. Esto es para todo el mundo. Decir que este capítulo solo está hablando a los judíos es ridículo cuando claramente dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. Mucha gente ve Mateo 24, 30 a 31 y dicen, bueno, a pesar de que parece el rapto y suena como el rapto, no es el rapto. Dicen porque en versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y dicen, mira ahí, escogidos no son cristianos. Dicen, el escogido es Israel. Por lo tanto, Mateo 24 no es sobre el rapto, no es para los cristianos. Este capítulo es para los judíos porque habla acerca de sus escogidos. El asunto con eso es que debemos permitir que la Biblia sea su propio diccionario. Tengo aquí una lista de cada mención de la palabra escogidos en el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo, pero yo pudiera mostrarte que cada vez se está hablando de las personas que son salvos. Gente piensa que la palabra escogidos está hablando de los judíos, porque en vez de estudiar la Biblia, ellos han estado leyendo comentarios y libros escritos por hombres, y esos hombres le han dicho la definición de escogidos. La Biblia de Estudio Scofield tiene una nota en Mateo 24 y dice que la palabra escogidos se refiere a Israel, pero la Biblia se define a sí misma, y la palabra escogidos, si lo estudias en el Nuevo Testamento, simplemente no es el judío. En el mismo Mateo 24 dice en versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Según este versículo, los escogidos no podrían ser engañados de falsos cristos y falsos profetas. No es posible. Pero sabemos que la mayoría de los judíos están engañados, no creen en Jesucristo. Todos los rabís que los enseñan son falsos profetas, pero la palabra escogidos no significa judíos, significa los que son salvos. Aquí hay otro versículo que muestra claramente que escogido no significa Israel.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, etc. Es claro en toda la Escritura, si permites que la Biblia se define por sí misma, que los escogidos no son los judíos, no es la nación de Israel. Los escogidos son los creyentes. Pueden ser griegos, pueden ser bárbaros, pueden ser de cualquier lugar. Si están vestidos en Cristo, ellos son considerados escogidos. Él dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, porque es el rapto de los creyentes. No importa si son judíos o gentiles, blancos o negros, los escogidos son aquellos que son salvos. ¿No es eso consistente con lo que dice en 1 de Tesalonicenses? Cuando dice que sonará una trompeta y que los creyentes serán arrebatados para estar con Cristo. Un poco más adelante en el mismo capítulo dice, pero de aquel día y hora nadie sabe. Así que nadie sabe el día ni la hora en que esto va a suceder. También más adelante dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que Dios nos está diciendo que no sabemos cuándo será. No sabemos el día ni la hora, pero nos dice que es después de la tribulación, porque dijo que después de la tribulación el sol y la luna se oscurecerán. Entonces Jesucristo viene en las nubes, así que solo porque no sabemos el día ni la hora, no quiere decir que esto es algo que podría suceder en cualquier momento. Mucha gente lee estos versículos y dicen, podría suceder en cualquier momento, cuando acaba de terminar de decirnos que es después de la tribulación. Primero viene la tribulación, después el sol y la luna se oscurecerán, entonces Jesús viene en las nubes en el rapto. La razón por la cual la gente piensa que el rapto es antes de la tribulación es porque confunden la tribulación con la ira de Dios. Una forma de comprobar que la ira de Dios y la tribulación son dos cosas distintas es que en Mateo 24 dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, si vas a Apocalipsis 6, donde lees acerca de cuando el sol y la luna se oscurecerán, cuando sea abierto el sexto sello, ahí dice, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, exactamente lo que dice en Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caer sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿cuándo comienza la ira de Dios? Cuando el sol y la luna se oscurezcan, es cuando dicen, el gran día de la ira ha llegado. Así que, si Mateo 24 dice que el sol y la luna se oscurecen después de la tribulación, y si la ira de Dios no comienza hasta después de que el sol y la luna se han oscurecido, ¿cómo pueden ser la misma cosa? Usualmente, cuando tratas de pedirle a la gente que te muestre pasajes sobre el rapto antes de la tribulación, ellos no pueden mostrarte ningún versículo que use la palabra tribulación. Tienen que mostrarte versículos que usan la palabra ira. Encuentran versículos que muestran que nosotros como cristianos no estamos bajo la ira de Dios y que somos salvos de la ira. Y ellos dicen, ¿ves? Ahí mismo, la Biblia dice que no pasaremos por la tribulación. Pero espera un minuto. Tribulación e ira son dos cosas totalmente distintas. No hay ningún versículo que los creyentes de rapto pretribulación pueden mostrarte que use la palabra tribulación en él para probar su doctrina. Bueno, la ira de Dios y la tribulación son dos cosas totalmente distintas. A la mayoría de los cristianos les han enseñado en sus iglesias que estas dos cosas son la misma cosa.
Y cuando tú tratas de decirles, nosotros vamos a estar aquí en la tribulación, esto es lo que ellos tratarán de decirte. No, Dios no derramará su ira sobre su propia gente. No hemos sido puestos para la ira. Pero espera un minuto, ¿es la ira de Dios lo mismo que la tribulación? No. Entonces, si tan solo pudiéramos hacer que la gente entiendan lo que significa la palabra tribulación, entonces entenderían que el rapto pasa después de la tribulación. Es que la gente tiene esta idea en su cabeza de que la tribulación es un periodo de 7 años donde Dios derrama su ira, y envía fuego y azufre, convierte el agua en sangre y todas esas diferentes plagas. Eso no es lo que la tribulación es. Esos creen en el tan mencionado rapto pretribulación o el rapto que pasa antes de la tribulación. Vamos a analizar el término rapto pretribulación. Esto tiene 3 elementos en él. Pre, que significa antes, tribulación y la palabra rapto. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. El concepto del rapto está en la Biblia porque vemos a Jesús que viene en las nubes, la gente está tomada para reunirse con Él en el aire, etc. Así que el concepto del rapto está ahí, pero la palabra rapto no es utilizada. La palabra tribulación está usada 27 veces en el Nuevo Testamento. Así que si el Nuevo Testamento menciona la palabra tribulación 27 veces, y mucha gente enseña esta doctrina llamada rapto pretribulación, ¿no debería uno de estos 27 versículos enseñarnos algo acerca de un rapto pasando antes de la tribulación? Ninguno de estos versículos dice nada acerca de que haya un rapto antes de la tribulación. Así que la gente que cree en eso tienen que apoyarse en muchas interpretaciones y tienen que explicártelo y siempre es muy complicado. Pero Dios quiere que nos entendamos la Biblia. Él no está tratando de engañarnos o confundirnos. Él quiere que sepamos la verdad. Él nos ama. Y cuando lees las 27 menciones de la palabra tribulación en el Nuevo Testamento, verás que ninguna de ellas enseña un rapto pretribulación. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para esto. Este versículo es similar a capítulo 5, versículo 9, a menudo citado por los que creen en el rapto pretribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Así que los que creen en el rapto antes de la tribulación ignoran el versículo en capítulo 3 que dice que estamos puestos para tribulaciones, y en su lugar citan el versículo de capítulo 5 que dice que no estamos puestos para ira. Tribulación e ira son 2 cosas diferentes. Así que en el capítulo 3 dice que somos dispuestos para las tribulaciones. En el capítulo 4 tenemos el rapto. Y en el capítulo 5 dice que no estamos dispuestos para ira. Ese es el orden bíblico. En primer lugar, la tribulación, entonces el rapto, entonces la ira de Dios. ¿Fueron los cristianos del pasado libres de la tribulación? Los cristianos del pasado han pasado por tribulación y nuestra generación no será diferente. Tal vez esto pasará en nuestra vida, tal vez no. Pero si esto sucede durante nuestra vida, vamos a atravesarla. Seremos matados por causa de Cristo o con optimismo sobreviviremos este periodo y llegaremos al rapto. Otra mención de la palabra tribulación se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Observa cómo se mencionan la persecución y la tribulación en el mismo aliento. ¿Por qué? Porque la palabra tribulación en el Nuevo Testamento a menudo se refiere a la persecución de los creyentes. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios
y por el testimonio de Jesucristo. Luego en el capítulo 2 encuentras lo mismo dicho acerca de la iglesia en Esmirna. En el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Juan estaba en la tribulación, la iglesia en Esmirna pasó por tribulación, todos los apóstoles en el libro de Hechos pasaron por tribulaciones, y algún día los cristianos pasarán por tribulación como el mundo jamás haya visto. En la gran tribulación, algunos serán echados en la cárcel y algunos incluso serán matados por causa de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. En Hechos 14:22 dice, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es interesante que dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claramente dice que cuando entremos en el reino de Dios será a través de tribulaciones, no de que entraremos al reino antes de la tribulación. Dijo él, ánimo, es grandioso que nos habremos ido antes de la tribulación. No, él dijo, mejor confírmalos. Es mejor que los reafirmes sobre ciertas cosas. Es mejor que los fortalezcas. Es mejor que sepan que deben atravesar mucha tribulación, entrar al reino de Dios. En 2 de Corintios 7:4 la Biblia dice, grande es mi franqueza para con vosotros, grande es mi gloria de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él no dijo sobreabundo de gozo porque no voy a haber tribulación. Estoy muy gozoso de que seremos sacados antes de la tribulación. Eso no es lo que él dijo. Él dijo sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Me maravilla que cuando buscas en la escritura la palabra tribulación, encuentras muchas referencias de creyentes diciendo que están atravesando por tribulación. Dice, en todas nuestras tribulaciones. No es algo por lo que los creyentes no atraviesen, es algo por lo que los creyentes han atravesado siempre. Mantengan en la mente, amigos, Dios no está tratando de confundirnos. Es el hombre el que te ha confundido. Son predicadores los que te han confundido. Son programas de televisión y películas las que te han confundido. Dios no está tratando de confundirte. Si dejamos que la Biblia sea nuestro diccionario y que la Biblia define las palabras por nosotros, encontraremos que la palabra tribulación no es la ira de Dios, es persecución, es aflicción, es dificultad. ¿Pensarías que alguien pudiera mostrarte un versículo entre esas 27 menciones que diga que el rapto pasará antes de la tribulación? Por otro lado, yo puedo mostrarte donde la Biblia dice claramente que después de la tribulación Jesús viene en las nubes y los escogidos serán tomados juntos con él en las nubes. Así de simple. Pero ellos que creen en el rapto por tribulación tienen que usar elaboradas interpretaciones y lógica y bueno, como nosotros no sabemos el día ni la hora, quiere decir que puede suceder en cualquier momento, entonces debe ser que es antes de la tribulación. O te van a sacar una tabla complicada para explicártelo. Pero si tan solo tomas la Biblia y la lees tal cual es, lee el Nuevo Testamento comenzando en Mateo 1, cuando llegues a Mateo 24, ahí está, tan claro como él dijo, después de la tribulación, Jesús viene en las nubes. Dr. Kent Hovind es un evangelista famoso que por 38 años creyó y predicó el rapto pretribulacional. Ahora está encarcelado y como está en prisión, ha estado estudiando la Biblia y se ha dado cuenta que el rapto pretribulacional no se encuentra en las Escrituras. Y queremos darle una llamada para aprender más sobre lo que le hizo cambiar de mente. ¿Qué le hizo darse cuenta que es después de la tribulación? Mi nombre es Kent Hovind. Yo fui maestro de ciencia en escuela secundaria por 15 años y después fui evangelista por 20 años predicando sobre la creación y la evolución. Y me convencí hace 3 años que lo que me han enseñado toda mi vida no es cierto. He tenido que cambiar mucho al desaliento de tantos de mis hermanos fundamentales
a la post-tribulación posición preera. La Biblia dice que los burladores en los últimos días serían voluntariamente ignorantes de la creación, el diluvio y el juicio que viene. Bueno, pasé 20 años enseñando por todo el mundo acerca de la creación y el diluvio, pero yo casi evité la parte del juicio que viene porque yo mismo no lo entendía. El libro de Mateo capítulo 24, Sermón de Jesús, los discípulos le preguntaron muy claramente cuál es la señal de tu venida y cuándo va a pasar. La misma historia es contada otra vez en Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Así que copié páginas de la Biblia de todos los tres de estos pasajes y los puse lado a lado para hacer las cuentas paralelas. Y una vez que usted ha escogido todos los detalles, se volvió cada vez más claro que la idea de rapto pre-tribulación no era cierto. ¿Por qué crees que tanta gente cree en el rapto pretribulación? ¿Por qué es tan popular esta doctrina? Bueno, porque contesta una problema embarazosa. Por ejemplo, los cristianos antes no podían contestar las preguntas sobre los dinosaurios y dónde ellos caben. Así que se inventaron la teoría de la breca y se lo creyeron. Yo pienso que la idea de un rapto pre-tribulación cae en esa categoría donde la gente, teniendo comezón de ir, eso es lo que quieren oír. Ellos quieren oír, oye, no vas a tener que sufrir. Pues Jesús dijo que había un tiempo de gran tribulación, cual no había habido desde el principio del mundo. ¿Piensas que la Inquisición española fue mala? ¿O que el holocausto nazi con los judíos fue malo? ¿O la persecución romana a los cristianos? Será peor que todos esos juntos. Wow, eso es increíble. El mundo empieza con Caín matando a Abel, los malos matando a los buenos. Sí. Ha sido así a través de la historia. Y Jesús nos dijo, cuando te maten o cuando nos persigan, alégrase, porque grandes son sus premios en el reino del cielo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y de veras, tú estás encarcelado ahora mismo. Si realmente tomamos la definición bíblica de la palabra, ¿no dirías que estás pasando por tribulación ahora mismo? Oh sí, tribulación es lo que el mundo hace a nosotros y ha pasado por miles de años. Jesús dijo, en el mundo tendrás tribulación. Estén de bien ánimo, yo he vencido al mundo. Los cristianos deben de esperar tribulación y recibimos grandes recompensas si los pasamos pacientemente. ¿Por qué el tema de esta clase es religión extremista? Esto puede caer en esta categoría en la mente de algunos, de pensar que habrá un fin del mundo literal y que llegará la segunda venida literal de Jesucristo. Por eso quiero explicarles en pocas palabras, les quiero dar una línea de eventos que pasarán de acuerdo a la Biblia y cómo pasará todo esto. Pienso que la clave para entender el libro de Apocalipsis es entender cómo desglosar el libro por capítulos. Dios nos ha dado el libro de Apocalipsis para hacer una revelación, para revelarnos estas cosas y no para esconderlas. No es el libro de camuflar, es la revelación de Jesucristo y Dios quiere que sea entendido fácilmente. Por eso nos lo dio en un formato que es fácil de entender. Cuando comienzas a leer en el capítulo 1, estás más o menos en el tiempo de Cristo, porque Juan está en la isla de Patmos y Juan ha sido perseguido por predicar el Evangelio. Entonces estamos hablando de menos de un siglo después de la venida de Cristo al mundo. Luego él recibe una visión donde él mira al Señor Jesucristo que se le aparece. Después, en el segundo y tercer capítulo, Jesucristo le da un mensaje a las 7 iglesias en Asia, y estas eran 7 iglesias que existían en el primer siglo. Después, en los capítulos 4 y 5, vemos la visión en el cielo donde describe los eventos que están pasando en el cielo. Luego, en el capítulo 6, entramos en los eventos de la tribulación. El capítulo 7 es donde vemos la gran multitud que aparece en el cielo. Obviamente el rapto. Todas las naciones y tribus están representadas ahí. En los capítulos 8 y 9 tenemos a Dios derramando su ira sobre la tierra. El capítulo 10 es un capítulo entre paréntesis que habla de unas cosas que pasan antes que se suene la séptima trompeta. Después, en el capítulo 11, la séptima trompeta se toca. Los primeros 11 capítulos mantienen un orden cronológico que tiene perfecto sentido. Ahí se comienza el tiempo de Cristo en lo que es el mismo siglo de Cristo. Entonces entras a los eventos del futuro, la tribulación, después el rapto y después Dios derrama su ira. Y luego, cuando suena la séptima trompeta en el capítulo 11, hay una finalidad, donde él dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre, jamás.
Pero lo que es interesante es cuando llega al final del capítulo 11, tiene una finalidad. Cuando entras en capítulo 12, hay un gran cambio de marcha en el libro de Apocalipsis, porque en el primer versículo del capítulo 12 dice: Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pon mucha atención al versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente el niño es Jesucristo, porque la Biblia habla de Jesucristo gobernando la tierra con vara de hierro. Y esto se refiere al reino milenario de Cristo que vendrá en el futuro. La mejor manera que puedo ayudarle a entender el libro de Apocalipsis es que lo cortes por la mitad después del capítulo 11. De 1 al 11 es una mitad, y 12 a 22 es la otra mitad. Y si pones esas dos mitades de lado a lado, verás los mismos eventos por 2 ángulos distintos. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué nos contaría la misma historia 2 veces en el libro de Apocalipsis? Porque nos dice el Evangelio 4 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque nos dio los libros de Primero y Segundo Reyes, y después Él nos dio Primera y Segunda Crónicas para darnos otro ángulo, otra perspectiva, que podemos aprender mucho comparando los libros de los Reyes con los libros de las Crónicas, y comparando Mateo a Marcos y Marcos a Lucas y Lucas a Juan. Y estos nos dan diferentes perspectivas. En la misma manera podemos entender el libro de Apocalipsis. Esto te ayudará a entender el libro de Apocalipsis cuando entiendas la cronología. Mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico, pero la frase después o después de esas cosas ocurre 10 veces en el libro de Apocalipsis. Dios nos está dando una orden de eventos. Es una manera ridícula tratar de estudiar la Biblia y negar que cuando la Biblia dice después no está en orden cronológica. Por ejemplo, en Juan 3:21 dice: pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El versículo 22 dice: después de estas cosas. Y sería ridículo para mí decir: no, el versículo 22 viene antes que el versículo 21, cuando el versículo 22 dice después de estas cosas. Todos dijéramos: claro, así es como está escrito, y eso es lo que significa. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis y 10 veces uno lee después o después de estas cosas, hay gente que dice: no está en orden cronológica. Es una manera incorrecta de leer la Biblia. Si entiendes que es cronológico, pero comienza de nuevo en el capítulo 12, esto te ayudará a entenderlo mejor. Quiero explicar unos cuantos capítulos para enseñarles la orden de eventos de los últimos tiempos. Esto puede pasar en 100 años. Quizás no estemos aquí, pero pienso que es muy probable que pasará en el futuro cercano. De cierto, me sorprendería si estas cosas no pasan en mi vida. Yo tengo 32 años, y al paso que van las cosas en este momento, me sorprendería si esto no pasará en los siguientes 40 años. Cuando comience el mensaje de esta noche, pienso que entenderán por qué digo esto. Esto es lo que comienza la tribulación. La Biblia dice que el diablo será expulsado del cielo. Ahora tú dices: espera un minuto, Pastor Anderson, eso ya pasó, ¿no? Pero la respuesta es no. La gente piensa que el diablo está en el infierno en este momento, pero la realidad es que el diablo nunca ha estado en el infierno, porque la Biblia nos dice muy claramente que el diablo anda en la tierra como un león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo y todos sus demonios están presentes en esta tierra en la Biblia. Él va y viene entre el cielo y la tierra, y él habla con Dios. Si usted lee el libro de Job, el diablo viene y se para delante de Dios y tiene una conversación con Dios en el cielo sobre su siervo Job. Actualmente el diablo va y viene, pero la Biblia habla de un día el diablo será expulsado del cielo.
Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay una guerra en el cielo, y la Biblia enseña que el diablo pierde esta batalla, y porque él pierde la batalla, él y sus ángeles son lanzados a la tierra. Básicamente esto es cuando Satanás queda expulsado del cielo, y él sabe que solamente le queda un poco de tiempo, y él saldrá a perseguir a los creyentes y perseguir a los santos y tratar de destruirnos. Miren el capítulo 13. Aquí es donde esta guerra comienza. En Apocalipsis 12, él va a hacer la guerra. ¿Cómo es que el diablo va a hacer guerra contra los creyentes? Lo siguiente que vamos a ver que suceda proféticamente es lo que se llama la tribulación. La tribulación es un periodo en el que habrá muchas cosas que suceden en esta tierra que serán catastróficas. Habrá hambres, habrá pestilencias, habrá guerra, una cantidad extrema de guerra. Mucha de la gente morirá de hambre y morirá de enfermedad. Muchas cosas horribles van a pasar. Bueno, fuera de toda esta guerra y cataclismo que pasarán durante la tribulación, no cataclismo sobrenatural, sino los desastres naturales más bien, la guerra, el hambre, causado por los seres humanos. Va a haber un hombre que va a surgir o convertirse en un dictador de todo el mundo que se conoce como el anticristo. Esto no es un cuento de hadas. Esto realmente va a suceder. Y de hecho ya podemos ver las señales que está empezando a suceder. La Biblia nos dice que algún día habrá un gobierno mundial. En este momento tenemos muchos gobiernos diferentes, todas estas naciones separadas. Bueno, un día la Biblia dice que todas las naciones se unirán entre sí y formar un gobierno mundial. Luego, una vez que ha formado un gobierno mundial, se le entregará todo el poder a una persona que va a ser la cabeza de ese gobierno, y esa persona es conocida en la Biblia como el anticristo. ¿Quién ha escuchado hablar del anticristo antes? Todo el mundo ha escuchado ese término. Biblia menciona el término anticristo, porque la Biblia nos dice que hay una persona que vendrá algún día que es llamado el anticristo. Antes de que Jesucristo regrese, habrá un impostor, un Cristo falso. ¿Entienden lo que quiero decir? El anticristo es un tipo que se dice ser la segunda venida de Cristo, pero él es un impostor. Pero como los cristianos están siendo enseñados a esperar que Jesús regrese en cualquier momento, es perfecto porque adivina quién está realmente apareciendo, el anticristo. ¿Por qué la Biblia lo llama el anticristo? Debido a que hay un hombre que se llama el anticristo singular, que dirá que él es Jesucristo. Cuando el anticristo se presenta en la tribulación y diga, yo soy Jesucristo, van a aceptarlo como su Mesías. Mucha gente enseña, cuando Jesucristo venga en las nubes, los judíos finalmente se darán cuenta de que él era el Mesías y lo va a aceptar. No, aceptarán el anticristo. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Creo que el plan del diablo con el rapto pretribulación es conseguir que todos tengan la mentalidad de Jesucristo viene en cualquier momento. Estamos a la espera de Jesucristo en cualquier momento. Él podría venir hoy, Él viene hoy. Pero en realidad la persona que ha de venir es el anticristo. Y el anticristo cuando llegue será el jefe de un gobierno mundial
y una religión mundial donde él afirma ser el Mesías. Se dice en el versículo 18 de 1 Juan 2, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es aquella primera mención singular o plural. Así que han oído que el anticristo singular vendrá. Por lo tanto, hay un anticristo que viene. ¿No es así? Pero no hay muchos anticristos, incluso en este momento. Eso es lo que dice el versículo. ¿Quiénes son estos anticristos? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Para poder creer que Jesús no es el Cristo, tienes que creer que hay un Cristo y que no es Jesús. La palabra Cristo significa Mesías. La Biblia dice en Juan 1, hemos hallado al Mesías que es el Cristo. Así que la Biblia define la palabra Cristo como Mesías. Así que déjame preguntarle esto. ¿Puedes pensar en una religión por ahí que dice que hay un Mesías que viene, pero que no es Jesús? La religión judía enseña que hay un Mesías, pero no era Jesús. Todavía están esperando al Mesías. Ellos dicen que Jesús no era el Mesías y que todavía están esperando el Mesías. La Biblia dice que van a recibir el anticristo como su Mesías. El cristianismo evangélico. Muchos de ellos serán engañados y pensaron, esta es la segunda venida de Jesucristo. Los musulmanes de hoy están a la espera de un gran profeta y un gran Mesías por venir que será mayor que Mohammed. El presidente Ahmadinejad, presidente de Irán. ¿Quién ha oído de él? Presidente Ahmadinejad habló antes la Asamblea General de las Naciones Unidas un año o dos atrás, y cuando lo hizo, dio una breve sinopsis del Islam. The essence of the message of prophets is one and the same. Every messenger has endorsed the messenger before him and given glad tidings about the next prophet to come, who presented a more complete version of the religion in accordance with man's capacity at the time. This trend continued until the last messenger of God, who presented the perfection of an all-inclusive religion. Nimrod countered Hazrat Abraham. Pharaoh countered Hazrat Moses. And the greedy countered Hazrat Jesus Christ and Hazrat Muhammad. May peace be upon all our prophets. Y dijo que en Islam creen que Abraham era un gran profeta, Moisés fue un gran profeta, y luego estaba Jesús, y luego estaba Muhammad. Y básicamente lo que Ahmadinejad dijo fue que cada uno de esos hombres trajo más verdad que el que vino antes, de acuerdo a cómo la humanidad estaba preparada para recibirlo. Trajeron más iluminación y más detalle y más verdad. Dijo que en el futuro otro profeta vendrá que incluso será mayor que Muhammad y traeré el siguiente nivel de iluminación. Así que Islam está en busca de una figura mesiánica que está por venir. Ellos están esperando al Imam Mahdi. O God, hasten the arrival of Imam al-Mahdi and grant him good health and victory, and make us his followers, and those who attest to his rightfulness. Los budistas están en busca de la venida del quinto Buda. Los que están en el Tíbet, que siguen al Dalai Lama, ellos creen que el Dalai Lama sigue siendo reencarnado en otra persona, el espíritu del Dalai Lama. Ellos van a creer que el anticristo es la nueva encarnación del Dalai Lama. Los musulmanes lo verán como el Imam Mahdi. Los cristianos lo mirarán como la segunda venida de Cristo. Los judíos lo verán como el Mesías. Todas estas grandes religiones se unirán alrededor de él y la gente va a decir, ¿no es genial la forma en que todos estamos uniendo por fin? Estamos dejando de lado nuestras diferencias y este hombre es tan maravilloso y van a adorar a este hombre, este impostor, este anticristo, si va a venir. El gobierno mundial lo pondrá en el poder y darle todo el poder, y también declararán que Él es Dios. Ellos declaran como la segunda venida de Cristo. Él básicamente será asesinado
La Biblia dice que va a recibir una herida mortal en la cabeza, pero su herida mortal se curará y él va a volver a la vida. Entonces él va a ser proclamado como la segunda venida de Jesucristo. Él va a ser proclamado como Dios en la carne y todas las naciones del mundo, todos los pueblos del mundo adorarán a este tipo. Básicamente cada religión lo aceptarán como su Mesías. Pero la Biblia dice que aquellos que son salvos no serán engañados por él. Tú le hablas a los cristianos acerca de un gobierno mundial o hablas con ella acerca de una sociedad sin dinero en efectivo y todos estos diferentes puntos de control que se están creando y el estado policial y te llaman un teórico de la conspiración. Pero ¿puede alguien realmente ser un cristiano que cree en la Biblia y negar que habrá un gobierno mundial algún día? No creo que se podría leer la Biblia sin ver que el hecho de que siempre ha sido el plan del diablo para convencer el mundo como la caricatura del Pinky and the Brain. Él quiere un gobierno mundial. Él quiere ser Dios. Cuando este hombre está gobernando el mundo entero, él ordenará que todos reciban lo que se llama la marca de la bestia. ¿Quién ha oído de la marca de la bestia? La Biblia dice que la marca de la bestia será algo en su mano derecha o en su frente y que nadie podrá comprar ni vender sin tener esta marca. Gente a lo mejor leyeron esto hace cientos de años atrás y pensaron, ¿cómo puedes hacer esto? ¿No puedes pagar con efectivo? Este dinero que tengo en mi mano, esta nota de la Reserva Federal, es un pedazo de papel. No tiene ningún valor intrínseco. Cuando ves a una sociedad sin dinero en efectivo, más y más nos estamos alejando de usar dinero en efectivo. There will be a time when physical money is just going to cease to exist. So is paper money a relic of a bygone era? 95% of the transactions in America or more now have nothing to do with physical pieces of paper or coins. Have you ever wondered if one day cold, hard cash will simply cease to exist? It's a reality that some say that we should accept. Greenbacks and coins have become an inconvenience. The principle is that we have to move this economy from a cash-based economy to a cashless economy. This involves the banks, it involves the telecoms companies, it involves providers of ATMs and POSs. It involves a cultural change. Just what do you call money these days? Is it a handful of coins and notes? Or are cards taking over? And are some forms of money coming to the end of their lives? Supongamos que todas las tiendas en la ciudad digan, no estamos tomando dinero en efectivo. Supongamos que ellos digan, no estamos ni siquiera tomando cheques o tarjetas de crédito porque hay demasiado fraude, demasiadas tarjetas de crédito robadas y muchos cheques sin fondos. Tienes que hacer una transacción electrónica. Seamos realistas, el dinero en efectivo no vale nada de todos modos. Es un pedazo de papel. Pudiera ser dinero de Monopoly. No es oro, no es de plata. Entonces primero nos ha acostumbrado a usar pedazos de papel que no valen nada. Hoy puedo intercambiar ese pedazo de papel por bienes y servicios, pero si alguien dijera mañana ese dinero no vale nada, entonces no valdría nada. Te lo pueden hacer a ti y simplemente decir tu dinero en efectivo no vale nada. Ahora todo está solo en tu cuenta. Todo está atado con tu página de Facebook y YouTube y tu Gmail. Es magnífico porque no hay robo de identidad. No te tienes que preocuparse, dejaste tu billetera en la casa, no tienes que preocuparte que alguien le robe tu tarjeta de crédito. Todo es completamente sin dinero en efectivo. It's sci-fi technology that's about to enter the checkout lane, all in the name of speed and convenience. You'll be able to buy anything from bread to beer if you agree to give the store your ultimate identity. It scares the heck out of me. Once you have your groceries scanned, now what do? Touch your index finger to the image reader and you've paid in about 3 seconds, all with the touch of your fingertip. It's called biometrics, an automated way to recognize you based on your unique biological characteristics. Do not be sold on this because of a convenience. You know, today it's a fingerprint, tomorrow a microchip. Maybe that ushers in the mark of the beast. Donnie Attaway quit his management job at Quick Trip when the convenience store chain told him he had to swipe his finger to clock in and clock out. And although it may be optional today,
you know, who knows about tomorrow. Experts say biometrics are about to pervade every aspect of our economy and daily lives. And you put your finger in there, and my name comes up, and she's got all my information. And it's that quick? It's very quick. Love it? Love it. People across the world already use biometrics. The U.S. government, the airlines, gas stations, even Walt Disney World uses technology. They can read guests' blood veins in lieu of carrying day passes. Este gobierno mundial tendrá tanto poder que va a ser capaz de dictar que nadie podrá comprar o vender sin tener la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Esto podría ser una especie de un microchip implantable, donde para comprar o vender solo tendrás que escanear este microchip. Lo que va a pasar un día es que van a decir, este dinero en efectivo es inútil. Tienes que escanear para pagar. Todo es electrónico. Y tu dinero es basura. Vale igual que caca. Vas al supermercado, escaneas tus compras y luego simplemente ¡pip! Y si no tienes una mano, no hay problema. Podemos ponerle en tu cabeza porque todo el mundo tiene una cabeza. Tú solo ¡pip! En la salida de caja. Celulares están empezando a tener un escáner. Así que, digamos que hay un intercambio de bienes o servicios entre dos personas. Eso será $10. Dame tu mano derecha para que la pueda escanear con mi smartphone. ¡Pip! Bien, ahora acabo de tomar el dinero de su cuenta. O acabas de darle una lección de piano a mi hijo. Déjeme le pagó. ¡Pip! Piénsalo, el smartphone se puede utilizar para escanear la marca de la bestia y no se puede comprar ni vender sin ella. In medical news tonight, a chip the size of a grain of rice could save your life. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. New microchip technology now makes it possible for the emergency room staff to find out about your medical history at the touch of a computer key. So many emergency physicians have to operate blind. We have to make medical decisions not knowing what medicines you take or what allergies you have. Harvard Dr. John Halomka says this radio frequency identification chip may solve that problem. He had it implanted in his right upper arm. A scanner reads an identification number. Those 16 digits are then entered into a secure website where his medical history is stored. EMT worker Brian Orsatti says the chip could help emergency workers. One of the big things is if you ever have some type of trauma patient where they come in and they're unable to give you their information and or their medical history. Dr. Halomka says the benefits are clear. I'm a rock climber, and I believe that if I fall off a cliff and you find me unconscious, the comfort of being able to scan me and figure out who I am outweighs my concern for privacy. The chip is encased in unbreakable glass and is about the size of a grain of rice. The procedure is done with anesthesia and is relatively pain-free. It's like putting a knitting needle under your skin. But in this case, he says getting something under your skin is a good thing. It starts like this. Here's his cat. 5 years later, we found out she's back. Then somebody said, well, you know, if it's good enough for a cat, Suki, I've got mom and dad at home, and dad kind of wanders off sometimes, and maybe we could put in a microchip with his medical records in case something ever happens. Sounds good. And then somebody says, well, if it's good enough for my cat, good enough for grandma and grandpa, what about my baby? No more Amber Alerts. Never having to worry about that fear of an abducted child. And then we say, well, you know what? Maybe we should have them. And on that chip, we're going to have everything. Credit cards, driver's license. Think about it, MetroCard. I'm thinking. No more wallets. Think about this. You don't carry keys anymore. So the question I want everybody at home to ask is
is that a good idea? Because that's where we're going next. It's too sci-fi for me, I'm telling you that. It's too here. much. I know it's here with pets and in a limited basis, but for humans But your and child. Your child, I mean, come on. Pero vemos ahora la tecnología que se está desarrollando que haría que sea muy fácil para nadie poder comprar o vender sin tener esa marca. La mayoría de las personas solo tienen 7 o 10 días de comida en su casa. Así que si usted no puede comprar o vender, vas a tener muchos problemas. Y la Biblia dice que también va a haber una ley que dice que si no vas a adorar al anticristo te van a matar. Este hombre es genial. Está haciendo muchas grandes cosas. Él está reuniendo a las personas. Solo una pega: sube a bordo o ser condenado a muerte. Cuando oyes eso o cuando aprendes eso, probablemente dirás: bueno, en ese caso, creo que todos vamos a morir. Creo que todos vamos a ser decapitados. Y la Biblia habla de nosotros siendo decapitados. Pero aquí está la cosa. Si esto se permite que continúe, tienes razón, todos los creyentes serían matados. Piénsalo, mirar a la tecnología, mira las cámaras de seguridad que están por todas partes, los satélites. Ahora la policía está utilizando aviones no tripulados con cámaras para volar y espiar a usted. ¿Has visto eso? Drones de vigilancia. Ahora te están instalando micrófonos en las esquinas para que puedan escuchar lo que estás diciendo. Y es como la novela distópica 1984. Esta es la forma en que nuestro país se está convirtiendo en una sociedad de vigilancia total. Antes tú simplemente te subías en un avión. Ahora tienes que ser molestado por el TSA. Ahora tienes que pasar por un escáner de cuerpo desnudo. Tiene que tener identificación contigo en todo momento y la policía están constantemente: ¿dónde está tu identificación? ¿Dónde están sus papeles? Sus papeles no están en orden. Y ese es el país en que estamos viviendo ahora. Y esto va a continuar hasta el punto en que va a ser muy difícil escapar de este planeta prisión. Pero permítame decirle lo siguiente: no vamos a morir todos. Muchos morirán. Muchos cristianos serán decapitados y matados por la causa del Cristo. Pero voy a decir esto: haremos que no maten a todos, porque esto será abreviada. Y la Biblia dice: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y la Biblia dice que en medio de todo eso, Jesucristo volverá. Y cuando piensan que han derrotado al cristianismo, Jesucristo vendrá en las nubes, el rapto pasará y Dios comenzará a derramar su ira sobre la tierra. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces esta bestia, la Biblia dice que el dragón le dio su poder y le dio su asiento y le dio su autoridad. Vea el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Ahora, 42 meses suena como el tiempo y tiempos y medio tiempo y 1260 días. Él dice en el versículo 6: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Mira esto, el versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. Ahora, vimos en el capítulo 12, versículo 17, que el objeto del dragón fue hacer guerra contra los que creen en Cristo. Aquí dice que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos, para superarlos. ¿Quién va a ganar en esta guerra entre los santos y el diablo en la tierra? El diablo. Él dijo que iba a hacer
guerra contra los santos y vencerlos. Así que Él no quiere que los cristianos tomen la marca de la bestia para evitar la persecución. Él quiere que todos los cristianos mueran. Tú dices, bueno, eso es deprimente. Bueno, acaba de leer hasta el fin del libro y verás quién gana al final. Pero Él dice en el versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Versículo 8 sigue, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que este hombre que se llama la bestia y tiene poder sobre todas las naciones, su objetivo es hacer guerra contra los santos, y la Biblia dice que todos en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. La Biblia dice que van a ser tan creíble y tan suave que iba a engañar a los elegidos si fuera posible. Pero Dios no va a permitir que ninguno de los que son salvos que sean engañados por este sujeto. Así que todo el mundo que es verdaderamente salvo, incluso aquellos que han sido engañados por la doctrina del rapto pretribulación, cuando empiezan a ver qué sucede, se darán cuenta, espera un minuto, esto está sucediendo, este es el anticristo, no puede tomar esto no es realmente Cristo. Así que cualquiera que no lo va a adorar va a ser matados, y cualquiera que no lo va a adorar no puede comprar o vender. No solo vamos a ir a Walgreens y conseguir la marca de la bestia. No va a ser algo en el que solo se presenta en la oficina de correos. Ok, ¿puedo obtener mi microchip para que pueda comprar y vender? No, la Biblia es clara. Usted debe adorar al anticristo con el fin de recibir este microchip. No solo eso, pero si lo piensas, el transporte ahora está tan controlado. Hay puestos de control en las carreteras. Si se trata de ir en un avión, el TSA te va a hacer pasar por el escáner de cuerpo desnudo. Y así parece que la regía de control está en lugar para que no seas capaz de funcionar sin la marca de la bestia. Exactamente, y vamos a ser villanizados. Cualquiera que no coopera con este maravilloso nuevo orden mundial que están planeando va a ser visto como el enemigo. Por ejemplo, en la escuela, cuando vas a tomar tu kindergartner para ponerlo en la escuela y te dicen que usted no puede venir a la escuela a menos que esté vacunado. Bueno, ¿qué pasa si usted tiene la aversión a las vacunas y les dices, oye, creo que este puede ser la casa del autismo y puede ser la casa de una serie de cosas? No estoy seguro, pero no quiero correr el riesgo y no veo ningún equivalente bíblico de vacunación donde pone un poco de veneno en su cuerpo para ser inculados contra más. El hecho es que la escuela dice que no puede venir a menos que esté vacunado. Entonces ahora tienes que hacer una decisión. ¿Te colocas por tus convicciones o te inclinas y le das a tu niño la vacuna por conveniencia? Será lo mismo con la marca de la bestia. Fue igual hace 80 años con los números de seguro social. La gente tenía una aversión a tener un número. Oh, ¿soy un número? Y luego poco a poquito llegó el momento donde todo el mundo tiene uno y no siquiera piensan en ello. Es ese paso 1, 2 o 3 hacia el objetivo final de ser un reino solo mundial. El diablo es expulsado del cielo. Él sabe que tiene poco tiempo, va a hacer guerra contra los creyentes. ¿Y qué hace? Lo hace poniendo a un hombre en poder, y el dragón le dio su poder sobre el mundo entero, y este hombre va a llevar a cabo la guerra del diablo contra los santos. En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia, y sigue en el versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada.
Así que aquí este hombre está demandando adoración. Sigue en el versículo 14 y 15, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida en la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Dices que en el mundo es la imagen de la bestia que se le da vida. Lo más que nos acerquemos a esto, creo que vamos a poder entender el tipo de tecnología un poco mejor. Así que realmente no sé exactamente qué tipo de imagen que va a hacer esto. Pero puede hablar y hará que cualquiera que no dará la adoración sean matados. Ahora, esto me recuerda a Daniel capítulo 3. Nabucodonosor hizo una gran imagen y tenían que adorar a esa imagen, y si no adoran la estatua, fueron matados. Vea el versículo 16. Aquí está la clave. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 sigue: cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666 o 666. Este es un método que el diablo usa para hacer guerra contra los santos. También hace que sea imposible para los santos de comprar o vender, ya que no tienen la marca de la bestia, y la marca de la bestia solo va a ser dada a los que adoran a la bestia. Y los salvos, los que son santos, ellos no van a adorar a la bestia. La Biblia es clara en Mateo 24 y en otros lugares. Así que no van a ser capaces de comprar o vender, y que van a tener una sentencia de muerte sobre ellos. Ahora, imagínate un mundo donde no puedes comprar ni vender y donde hay un orden para que seas condenado a la muerte. ¿Te imaginas lo difícil que sería para sobrevivir en un mundo así? Y no dije en una nación, no dije en un país, dije en un mundo así. No solo eso, tienes que enseñar tu identificación en los controles. Tienes que enseñar identificación para montarte a un tren. Tienes que enseñar tu identificación para subir a un avión. ¿Y sabes qué? Muy pronto vas a tener que mostrar algo más. Ok, vamos a ver la mano derecha. Bueno, ya está bueno para ir. Buen día. Tal vez cuando la gente leyó la Biblia hace unos cientos de años, no lo vean ello en la misma forma que lo miramos nosotros. Es por eso que creo que esto puede estar cerca. Los cristianos de hoy no están preparados para esto por nada. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es necesario prepararse espiritualmente y estar listo. Tienes que estar listo. Tienes que estar preparado. Es por eso que Dios nos advierte y nos advierte y nos advierte y nos advierte. Por eso Pablo advirtió a la gente de su generación. Él dijo, les advertimos. En verdad, cuando estábamos con vosotros, os dijimos antes que habíamos de pasar tribulaciones, y así tenemos que ser informados para entender que esto viene, para que podamos aguantarlo. Cristianos hoy no han sido advertidos acerca de los eventos que van a enfrentar durante la gran tribulación. En lugar de eso, pastores están enseñando que el rapto va a suceder antes que el anticristo comience su guerra con los fieles, y el que el rapto va a ser el primer evento en la línea de tiempo profética de Dios. Esta doctrina es conocida como inminencia y enseña que Jesús podría regresar en las nubes a cualquier momento y que no van a ser señales de su venida. Al contrario, hay eventos que necesitan tomar lugar antes de su llegada. Probablemente has escuchado esta doctrina que dice que Jesús podría venir hoy,
¿Quién ha escuchado este antes? Es conocido como el avecinamiento. Ellos creen que Jesús va a venir a cualquier minuto. Yo le he preguntado a mucha gente cuando ellos me dicen que Jesús puede venir a cualquier momento, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo que me dicen es, bueno, no tengo la información conmigo, no sé el capítulo exacto, pero yo sé que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Yo digo, déjame ayudarte. Él lo dijo en Mateo 24:36. Déjame leerte lo que la Biblia dice, porque esta enseñanza es muy popular en la cristianidad hoy. Si te fueses ahora misma a una librería cristiana, ellos tienen toda clase de libros, videos. ¿Quién ha escuchado de la película Dejados Atrás? Completamente un cuento de hadas. No tiene nada que ver con la Biblia y es completamente antibíblico. La Biblia dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y la gente van a tomar este versículo y decir, aquí está, nadie sabe el día ni la hora. Esto significa que puede suceder a cualquier momento. Pero él dice, ese día nadie sabe el día o la hora. Entonces la pregunta es, ¿qué día? Es el día que él acaba de hablar acerca. Si regresamos al versículo 29, él dice el día es después de la tribulación. Él dice en el versículo 29 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Él describe los eventos que van a suceder. Y él dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No sabemos el día ni la hora, pero una cosa sí sabemos es que es después de la gran tribulación. Las personas que creen en el rapto antes de la tribulación hacen gimnasia mental. Las personas que creen en la doctrina del rapto antes de la tribulación, cuando les tratas de enseñar dónde dice exactamente qué sucederá después de la tribulación en Mateo 24, ellos dicen, eso no es acerca del rapto, no es el rapto. Y tú les preguntas, ¿cómo lo sabes? Y ellos responden, porque es después de la tribulación y por supuesto nosotros sabemos que el rapto es antes de la tribulación. Pero si tú les preguntas dónde exactamente en la Biblia dice que el rapto sucederá a cualquier minuto, ellos te dicen que nadie sabe el día ni la hora. Y tú les dices, pero dijiste que esto no tenía que ver con el rapto. Entonces cuando dice que es después de la tribulación, Mateo 24 no se trata del rapto. Y cuando dice, dos están en la tierra, uno fue llevado y el otro fue dejado, entonces eso es acerca del rapto de nuevo. Solamente cállate y haz lo que te dije. Cállate y cree en la doctrina del rapto antes de la tribulación, porque yo lo digo. Tú dices, enseña los dos lados. Sé justo y enseña los dos lados. Bueno, esto es lo opuesto. Cállate y cree lo que te digo y no me hagas preguntas. Cállate y créelo porque yo lo dije. Esta es la doctrina del rapto antes de la tribulación. Es la verdad, ellos no tienen nada. Yo tengo escrituras tras escrituras y ellos no tienen nada. Por lo menos otras falsas doctrinas son basadas en alguna clase de escritura que ellos cambian y la gente toma el versículo de la Biblia y cambian el contexto. La doctrina del rapto antes de la tribulación no está cambiando ninguna escritura. Ellos ni siquiera tienen una escritura. No hay escritura que dice algo acerca del rapto antes de la tribulación. Es solamente una doctrina que no está basada en las escrituras de ninguna manera. Está basado en tradición, está basado en algún libro que alguien leyó. No es basada en la Biblia. No vino de la Biblia. No tiene sus orígenes de la Biblia. Yo encuentro que cada vez que explico esto
A los cristianos que no son pastores no tienen problema entendiendo esta doctrina. Son los predicadores que tienen un problema con esta doctrina, y es porque la doctrina del rapto antes de la tribulación es una doctrina muy popular. Si quieres ser popular, necesitas enseñar esta doctrina. Si tú estás enseñando que el rapto es después de la tribulación, no serás popular. Vas a ser odiado. Vas a ser blasfemado. Vas a ser rechazado por la mayoría de los pastores. Igualmente como Jesucristo, nuestro Señor. Antes yo creía en el rapto antes de la tribulación. Es lo que aprendí cuando era niño y no tenía razón de cuestionarlo. Pero cuando aprendí la verdad y comencé a ver lo que la Biblia actualmente enseña, tuve que tomar una decisión personal. Si iba a predicar lo popular o si iba a predicar la verdad. Yo personalmente en mi vida he sido atacado. Gente han hablado mal de mí, simplemente por mi posición en la doctrina del rapto. Pero espero que si estás viendo esto o escuchando y estás empezando a ver la verdad en relación a esta doctrina, que nos ayudes y tomes un paso de fe a cambiar el rumbo y a cambiar lo que la gente sabe de esta doctrina para poder enseñarles que es falso. Otro verso importante es 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 hasta 3. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis presentemente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está acerca. Dice, no está a la mano, no es el próximo evento que va a pasar. Por eso dijo, nadie nos engañe en ninguna manera, hablando del día del rapto, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el Señor no va a venir hasta que primero venga la apostasía y el hijo de la perdición sea revelado. Lo único que es inminente es que el anticristo va a venir. La Biblia nos dice que el día de Cristo no está a la mano. Él dice, si alguien trata de decirte que el día de Cristo está a la mano, esta persona está mintiéndote. Esta persona es un engañador. Él dijo, no dejes ser engañado ni por palabras, ni por espíritu, o inclusive por carta diciendo de nosotros que el día de Cristo está cerca. No dejes que nadie te engañe, pase lo que pasa. El día no va a llegar hasta que los acontecimientos pasen primero. Simplemente el rapto no puede suceder a cualquier minuto. El sol y la luna van a oscurecer antes que el día del Señor llegue. La Biblia es muy clara. El día llegará cuando llegue la apostasía y el anticristo sea revelado. El anticristo va a sentarse en el templo de Dios y va a proclamarse Dios. El anticristo va a estar en poder antes que el rapto suceda. Es así de simple. Pero si lees en Lucas 17, viene cronológicamente antes de Mateo 24, porque Mateo 24 es un pasaje paralelo con Lucas 21. Entonces, en Lucas 17, nosotros leemos acerca del primer incidente grabado de Jesús enseñando a sus discípulos acerca de esta doctrina. La Biblia dice en Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Así la Biblia dice, el mismo día que Noé entró en el arca, Dios derramó su ira con el diluvio. En el versículo 28 y 29 dice, asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Vemos una ilustración del rapto cuando Lot fue sacado de Sodoma. Hay dos ángeles que van a Sodoma, la cual representa el mundo, y sacaron a los creyentes antes que la ira de Dios sea puesta sobre la ciudad. El libro de Apocalipsis enseña lo mismo.
El Señor Jesucristo manda a sus ángeles y colecta a los que creen. Solo después de esto comienza a poner su ira sobre el mundo. Este modelo de dejados atrás donde todos desaparecen y todo el mundo dice, ¿dónde están? Eso no es lo que la gente estará diciendo. Porque la Biblia dice que el mismo día en que vamos a ser tomados, Dios comenzará a derramar su juicio. Dios empezará a enviar una lluvia de fuego y azufre en esta tierra. La gente sabrá que algo está sucediendo. La gente está corriendo para salvarse. La gente estará rogándole a las rocas que caiga sobre ellos y que los escondan a causa del fuego, del azufre, de la ira que está por venir. El mismo día que seamos sacados de aquí es el mismo día que Dios estará derramando su ira. Por eso es que la Biblia dice que cuando el sol y la luna se oscurecen, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque el mismo día, media hora después, Dios empieza a enviar fuego y azufre. Así en el capítulo 6 de Apocalipsis, el sol y la luna se oscurecen. Capítulo 7, la multitud de creyentes aparecen en el cielo. Capítulo 8, Él comienza a derramar su ira. Es exactamente lo que la Biblia enseña en Mateo 24. El sol y la luna oscurecidos y entonces el rapto. Es simple. Yo hablo con gente que cree en el rapto antes de la tribulación y ellos usualmente me dicen una de dos cosas. Ellos me dicen que el rapto ni siquiera es mencionado en el libro de Apocalipsis, que es una cosa bastante extraña de decir porque el libro de Apocalipsis cubre en gran detalle los eventos del fin de los tiempos. Dejar afuera un evento tan significativo como el regreso de Jesús en las nubes y todos los creyentes de todas las edades siendo arrebatados juntos con Él en las nubes es un mega evento. Decir que no está mencionado en el libro del Apocalipsis, que eso ni sucede en el libro de Apocalipsis es impensable. Pero ¿por qué es tan ridículo decir que el rapto no se halla en el libro de Apocalipsis? Muchos pretribulacionistas han intentado buscarlo y encontrar algo que pueden usar como el rapto que es antes de la tribulación. Y esto es lo que he estado escuchando. Apocalipsis 4.1. Y Apocalipsis 4.1 dice, después de esas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Esta es una voz como trompeta. No hay una trompeta en este versículo. Que está hablando y diciendo a Juan, singular, una persona, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y ellos dicen, ves, ahí está el rapto, ahí, un hombre siendo arrebatado. Ellos dicen que ese es el rapto. Lo ridículo de esto es que ellos ni siquiera están leyendo el versículo 2, porque en el versículo 2 dice, y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. El rapto no se trata de un espíritu ascendiendo al cielo. El rapto es una resurrección del cuerpo. Vamos a ser arrebatados físicamente en el aire. Este no es un tipo de cosa donde nuestros espíritus suben. La Biblia es clara que el rapto es una resurrección del cuerpo, literal. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con Él, seremos arrebatados en nuestros cuerpos. Así que este rapto espiritual de una persona, Juan, definitivamente no es el rapto. Y si estás creyendo que este es el rapto, estás aceptando una interpretación muy vaga. A mí siempre me enseñaron cuando era niño que cuando fuese el rapto estaría viviendo mi vida y luego simplemente desaparecería. Pero es mucho más grande que eso, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. Vamos a ver el sol y la luna oscurecerse,
Dice en Lucas 21 que cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, Él dijo, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Imaginen lo que será el momento en que el sol se oscurezca. Es como una entrada a Hollywood. ¿Han visto alguna vez la gente famosa entrar en cualquier lugar? Siempre tienen las luces papadeando, los canones y el humo y todo eso, y quieren impresionar a la gente. ¡Hey, mira a mí! Si lees Apocalipsis capítulo 6, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, cualquiera de los pasajes que describen el sol y la luna oscurecerse, es realmente asombroso cuando lo ves. Y cuando el sol y la luna se oscuren, eso va a captar la atención de toda la gente en la tierra. Pero también dice que va a haber un terremoto, por si en caso estás ciego, todavía vas a tomar atención. Y entonces en ese momento de oscuridad total, Jesucristo viene en las nubes, iluminando el cielo completo. La Biblia dice que va a iluminar todo el cielo como el relámpago que ilumina de un extremo a otro del cielo. Y miraremos arriba y veremos a Jesucristo viniendo en las nubes. Sabremos que en cualquier momento seremos arrebatados para estar con Él. Espero vivir para ver ese día. Yo no sé si eso vaya a suceder durante nuestra vida. Espero que esto suceda durante mi vida. Espero poder soportar esa persecución y tribulación. La idea de que ocurre una segunda venida secreta donde la gente después tendrá que averiguar lo que pasó simplemente no es cierto. Va a tener la atención de todos en esta gran entrada hollywoodense. Estás correcto, porque en Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Nota que dice viene. Esa es la próxima vez que Él venga. Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. A los incrédulos esto es algo que los va a asustar. La Biblia dice que cuando ellos lo vean viniendo en las nubes, estarán lamentándose, estarán llorando, estarán asustados. Pero para aquellos de nosotros que estemos esperando su aparición, vamos a estar entusiasmados. Estaremos excitados. Me encantaría que Dios use esta película para abrir los ojos de la gente a la verdad. Recuerdo cuando era más joven, ni siquiera me gustaba leer el libro de Apocalipsis, porque creía que no podía entenderlo, o que cada vez que lo leía me preguntaba, ¿realmente dice eso? ¿O realmente quiere decir eso? Cuando tuve la oportunidad de saber la verdad acerca del rapto, el entendimiento de las Escrituras se abrieron para mí. Ahora me encanta leer el libro de Apocalipsis. Cuando lo leo, lo entiendo tan claro. Creo que si podemos alcanzar al movimiento de cristianismo, el movimiento de fundamentalistas, el movimiento de los bautistas, y logramos abrir sus ojos a este tema, se podría provocar un amor a la palabra de Dios y un avivamiento para la palabra de Dios y un avivamiento del estudio de la palabra de Dios, y podríamos hacer grandes cosas para Dios. La razón por la que hicimos esta película no es para dividir puntos doctrinales o solo para corregir a alguien cuya interpretación de las profecías bíblicas sea un poco diferente a la nuestra. Ese no es el punto. Estos eventos son eventos reales que sucederán. La Biblia nos dice que habrá un gobierno mundial único, que habrá una religión mundial, que habrá una moneda mundial. Esto no es solo una teoría de conspiración que la gente puede ignorar. Estos eventos realmente van a suceder. Habrá gente que será matada en masas. Va a haber persecución. Será diferente a todo lo que el mundo ha pasado, y los cristianos no están preparados para eso porque ellos han creído en la mentira del rapto antes de la tribulación. Dirás, Pastor Jiménez, ¿por qué importa esto? Importa porque la doctrina del rapto antes de la tribulación es una doctrina que nos enseña que no importa lo que hagamos, no importa lo que pase, moriré en paz o simplemente voy a vivir mi vida tomando mis vacaciones, dándome una buena vida, y un día simplemente desapareceré antes de que algo malo suceda. Esta enseñanza, siendo impartida a millones de personas, creo que es lo que ha causado que nos volvamos tan flojos y satisfechos con nuestro cristianismo. Necesitamos predicar, necesitamos educar a la gente y decirles, viene la persecución,
Vete en tus vacaciones y haz todas las cosas que tengas que hacer, pero empieza a fortalecer a tu hombre interior. Empieza a leer las escrituras, empieza a caminar con Dios y a conocer a Dios. Empieza a estudiar la Biblia, porque puede haber un día cuando te la quiten para siempre. Hoy tenemos libertad para reunirnos, para abrir la Biblia, para predicar la palabra, pero puede venir un día cuando esta reunión que estamos ahorita sea ilegal, cuando esta Biblia sea legal, cuando el hacer lo que hacemos ahorita sea ilegal. Si tuviéramos un corazón para Dios, alcanzaríamos a la gente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo que tengo que decir es esto. Cuando venga la persecución, cuando te pidan ponerte la marca de la bestia en tu mano derecha o en tu enfrente, tú te vas a acordar este sermón. Por eso lo dijo Jesús y por eso se los digo yo. Dirán, ¿esto es para asustarnos? No, la Biblia dice, en el mundo tendréis tribulación, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo creo en el rapto. Es una doctrina bíblica, pero el rapto viene después de la tribulación.